te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo lo dice? Dios te bendiga. Aleluya. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga, sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. ¡Aleluya! Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Gloria a Dios. Estamos envejeciendo en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo bueno, ¿verdad? No es en una cárcel, no es en un hospital, no es en una cantina, en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 6. Bendito sea el nombre de Jesucristo. A su nombre damos gloria, hermano. Capítulo 6 de Génesis. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el verso 5 en adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, póngase cómodo y ponga atención a la palabra del Señor. No se distraiga con nadie, con nada, sino solamente en la palabra del Señor esté todo su pensamiento. Gloria a Dios. Es interesante la vida de Noé. Por lo general, cuando se estudia, o al menos cuando yo estudio un personaje, trato de entrar al momento en que él vivió, lo que le rodeaba, lo que él pensaba, cómo fue su vida. Y cuando leemos los versos, que por supuesto hemos leído solo unos cuantos, hay muchos más, pero cuando leemos todo lo concerniente a Noé, encontramos aquí que a Noé le tocó vivir una vida muy difícil, una época muy dura, porque la tierra estaba llena de violencia.
Y dice la Escritura que todos los seres humanos, los hombres, incluidas las mujeres, dice que el pensamiento de ellos y el designio de su corazón, o sea, la intención y sus pensamientos era de continuo, solamente el mal. O sea, no había dentro de sus pensamientos un momento de reflexión, un momento de análisis, un momento de hacer un alto para considerar nuestros pasos. No, ellos estaban totalmente entregados al mal, no solamente en hechos, sino en pensamiento, en intención. La condición era muy mala. Y no se trataba de uno o de un grupo, se trataba de todos, toda la humanidad. Y la situación empeoraba y la violencia es la característica de la maldad que hay en el corazón. La violencia, la muerte, el crimen, los homicidios, el maltrato. Todo eso era parte del día a día. La palabra de Dios. Y hay un grupo de gente que adora a Dios, que alaba a Dios. Pero Noé no tenía eso, ni tampoco tenía el grupo de gente. Su familia era lo único que él tenía. Y su familia tal vez no eran tan consagrados como él. La familia se salva gracias a Noé. Noé era el principal o la principal razón para que Dios salvara a su familia. Entonces, ¿cómo este hombre pudo amar a Dios y servir a Dios, que no lo veía como nosotros, que no lo conocía de una forma que haya tenido un contacto con Dios? Porque la Biblia no dice eso. Tampoco la Biblia enseña de que él tuvo una vida sobrenatural o algo por el estilo. Cualquiera que miraba a Noé era un hombre común y corriente, que trabajaba, que se preocupaba por su familia, pero él en su corazón comenzó a buscar a Dios. Y su vida se identificó con Dios en medio de la gente violenta. ¿Creen ustedes que por ahí no faltó alguien que le hiciera algún problema a Noé? Vecinos, tal vez personas que lo conocían, porque la tierra estaba llena de violencia y cualquier cosita era la envidia. Habían factores que podían crear problemas, como a cualquiera de nosotros hoy en día. Estamos expuestos a tener problemas. Problemas tanto de los cercanos como de los lejanos. Gloria a Dios. Gente que puede de repente despreciarnos o odiarnos simplemente porque no le caemos bien. O por envidia, por cualquier razón, porque el enemigo está metido así en los corazones de las personas. Ahora, Noé no es que le sirvió una semana o un mes al Señor. Él sirvió al Señor por varias generaciones, o sea, por muchos años. Él amó a Dios, sirvió a Dios sin tener un pastor, sin tener conocimiento de la palabra de Dios, porque no estaba la palabra de Dios, ni escrita ni nada. Pero él creyó al Dios que hizo todas las cosas, al Dios que estuvo con sus antepasados. Él creyó y él lo adoraba. Él se arrodillaba, señal
de toda persona que se acerca a Dios, la humillación. Allí estaba Noé postrado todos los días. Y también eso era la base de su permanencia con Dios. Porque el estar postrado delante de Dios, quebrantarse delante de Dios, hablar con Él, nos garantiza a nosotros, hermano, una comunión con el Señor. Y nos garantiza una protección. Y hace que nosotros nos mantengamos firmes, sin fluctuar delante de Él. Y seguramente Noé tuvo muchos problemas, como todo ser humano. Pero sus oraciones, su clamor, su perseverancia en adorar, en servir a Dios, al estilo, a la manera de ese tiempo, bajo las circunstancias de ese momento, conforme el criterio que él tenía, así como se lo imaginaba, así como él entendía, así como había sido tal vez transmitido el mensaje del Dios verdadero a través de las generaciones de sus ancestros, pues eso lo practicaba, eso lo llevaba a cabo. A veces en las iglesias hay como una especie de deseo de establecer un estilo, una forma. Si tú te adhieres a esa forma, entonces estás sirviendo a Dios. Si tú haces conforme lo que se ordena, conforme lo que se ha establecido, entonces tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero déjeme decirle, eso no tiene nada que ver con ser un hijo de Dios. No estoy diciendo de que no se obedezca, que uno no se sujete, que uno sea libre, no. Estoy diciendo que esas fórmulas, esos sistemas religiosos que tal vez nos fuerzan a tener una línea, no es lo que Dios busca. Lo que Dios busca es tu corazón. Lo que Dios busca es tu deseo de buscarle a Él, de servirle a Él. Porque ¿de qué nos sirve obedecer un sistema, un ritual, una ceremonia, una forma, si nosotros no estamos dispuestos realmente a buscarle? O sea, le buscamos a través del sistema, a través del ritualismo, pero no del corazón personal. Noé, a pesar de que no tenía ningún conocimiento vasto de las cosas de Dios, pero lo poco que conocía hizo que él le buscara a su manera, de acuerdo a sus circunstancias de ese tiempo, como dije. Y Dios aceptó ese corazón, porque lo que Dios acepta no son tus obras, lo que Dios acepta es tu corazón. Es lo que tú dedicas, es lo que tú sientes, es lo que tú quieres ante Dios, sin hipocresía, sin falsedad. Entonces Dios ve nuestros corazones. Él conoce y sabe si verdaderamente le buscamos o no. Por eso la Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor, porque ahí está el meollo del asunto. Cuando le buscamos de todo corazón. Y cuando lo hacemos, empezamos a caminar con Dios. Él va con nosotros, Él nos va dirigiendo. Porque hay una gran verdad, hermano, a través de todas las generaciones, desde que Dios hizo al hombre hasta el día de hoy. Dios nos dirige a través de nuestro corazón.
Dice la Biblia que Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Nosotros sentimos muchas veces que Dios quiere algo. Lo sentimos. Como también no sentimos hacer ciertas cosas porque no lo sentimos a pesar de que parecen buenas. Pero no sentimos. Es como que el Espíritu Santo nos guiara de esa manera. Haz esto, no hagas esto, ve, no vayas, habla, no hables, y así, cosas así. Cosas sencillas, cosas cotidianas, en la cual nosotros enfrentamos, porque nosotros no podemos estar todo el día con la Biblia. Tal vez yo como pastor pueda tener más tiempo que ustedes en ese sentido, porque al final es mi labor. Pero la mayoría de ustedes trabaja, estudia, están en sus asuntos personales, en sus responsabilidades propias. Ustedes no están pegados a la Biblia, no están estudiándola, no están considerándola, están vendiendo, están comprando, están trabajando, están estudiando, están en una cosa, están en otra cosa, corren para acá, corren para allá. No tienen tiempo. Entonces, sin embargo, Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Y Dios sabe quién le ama, quién no le ama, quién le busca, quién no le busca. Y aquellos que Dios ve que le aman y que le buscan, pues Dios los dirige en sus corazones. Él los dirige, Él los encamina, Él los lleva. Él es el que está allí. Y eso se llama caminar con Dios. Porque es Dios guiando tu vida. Y eso es lo que pasaba con Noé. Noé fue el único en esa época que caminó con Dios. Fue el único. ¿Se imagina usted esos millones y millones de personas en el mundo y que solamente Noé fuera el único que caminara con Dios? Y no caminó con Dios un tiempo como pasa con muchos. Que hay tiempo, hay temporadas que sienten el deseo de buscar a Dios y después vienen temporadas donde lo dejan, donde se apartan, donde Dios prácticamente queda en segundo plano. Pero Noé pasaron varias generaciones y él mantuvo una persistencia espiritual de adoración, de búsqueda, de comunión con Dios, a pesar de que estaba limitado a no tener acceso a fuentes espirituales que lo alimentaran, que lo ayudaran, que lo motivaran. Usted viene acá y usted siente que la palabra de Dios lo motiva, lo exhorta, lo edifica, lo consuela, lo levanta. Pero Noé no tenía eso. Tampoco Dios le hablaba al oído ni nada por el estilo. Él fue un hombre que caminó con Dios, porque él creyó y él decidió agradarle de alguna manera, de acuerdo a la justicia que se manifestaba en ese tiempo, de acuerdo a esa justicia, de acuerdo a esos valores que en ese tiempo regían. Pues Noé utilizó esa justicia, esos valores y los acopló para agradar a Dios. Y trató de hacer las cosas bien, porque su vida
tenía que ir de acuerdo a su corazón. No es que Dios conoce mi corazón, no, Dios conoce tu corazón, pero también tu vida tiene que ir acorde a tu corazón. Entonces Noé no era un hombre metido en ambientes malos ni en cosas malas. Era un hombre que decidió hacer ver a Dios que él le amaba. Él quería que Dios supiera que él le amaba y que él se esforzaba, porque para hacer las cosas buenas hay que sacrificar bastante, hay que luchar duro, batallar, hay que pelear una batalla espiritual. Porque el enemigo tienta, el enemigo ataca, el enemigo presenta muchas cosas, falsedades y como verdades. Entonces, hacer lo bueno, hacer lo correcto no es tan fácil. Por eso es que el creyente tiene una batalla diaria consigo mismo y con los demás. Es una lucha sin cuartel. Porque si quieres hacer lo bueno y vivir piadosamente, padecerás persecución, como dice la Biblia. Y hasta en dichos populares a veces surgen verdades como: el que se mete de redentor termina crucificado. Si tú te metes a hacer algo en favor de alguien, al final tú quedas mal. Al final tú eres atacado. Bendito el Señor. Hasta en los gobiernos se ve eso. Yo meditaba el otro día en el presidente de El Salvador, en Bukele. Pensaba en él el otro día y oraba por él. Pero pensé en él porque me di cuenta que su gobierno puede acabar por A o B razones, sea por el tiempo, sea por alguna circunstancia. Y cuando termine su gobierno, cuando él ya no sea presidente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque todo el esfuerzo y el trabajo y la línea que él ha mantenido fue drástico. Y es drástico contra el mal. Y está muy bien. Y todos estamos a favor. Pero si entra un gobierno que no es como el de él, y comienza con esa cuestión de los derechos y no sé qué, a sacar a todos esos bandidos, abrirle las puertas, otra vez empieza el terror y todos van a atacarlo a él, en un acto de venganza a él y a toda la gente que... Otra vez el terror. Así pasó en Perú. En Perú hubo una época de terror. Un hombre acabó con eso y después terminó preso y murió. Entonces, hacer lo bueno implica muchas veces sacrificios muy grandes, riesgos por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. Implica riesgos. En la Biblia lo vemos. Los hombres que sirvieron a Dios fueron perseguidos. Los apóstoles murieron. Y murieron trágicamente. A Pedro lo crucificaron de cabeza. A Pablo le cortaron la cabeza. A Juan lo desterraron a una isla hasta su muerte. Y a otros igual los crucificaban, los mataban. Era terrible.
Pero ese fue el precio que tuvieron que pagar por servir a Dios y por hacer lo correcto. Muchos cristianos murieron en el Coliseo romano, tragados por los leones. Otros eran perseguidos y tuvieron que hacer catacumbas, huecos en la tierra, túneles para esconderse. Es horrible. Es horrible. En Corea del Sur hay un pastor muy reconocido por el pueblo cristiano. En Corea del Norte, perdón. Corea del Norte es un país totalmente contra Dios. Persiguen a los cristianos. Este pastor con un grupito de creyentes tuvieron que meterse al desagüe a hacer los cultos. Mientras el excremento pasaba, las ratas por encima de ellos y ellos allí con una pequeña luz tratando de considerar las escrituras, con ese grupito allí en ese desagüe, en ese olor nauseabundo, allí haciendo sus cultos. Bendito el Señor. Gente que paga un precio muy alto. Hacer lo correcto, servir a Dios, como hacer lo bueno con el prójimo, no es fácil. A veces hasta son mal agradecidos, no te agradecen todo lo que tú hagas con ellos. Tú piensas que ellos van a ser mejores personas y no lo son. Hubo un hombre que se retorcía de dolor en su casa. Asistía a nuestra congregación, acá al refugio. Se retorcía de dolor, tenía un problema que no voy a decir cuál. Para resolver su problema tenía que ser operado, le costaba varios miles. Pero era un hermano, había que ayudarlo. Y se le pagó la operación para que él pudiera trabajar, para que él pudiera mantener su familia. En una clínica se contrató un médico y todo y lo operaron. Salió muy bien de la operación. Desapareció de la iglesia. Yo pensé más bien, vaya, va a buscar a Dios en agradecimiento. Fue todo lo contrario. Se fue. Desapareció. Bendito el Señor. A veces uno no entiende las reacciones de los seres humanos. Uno cree que las personas van a responder a lo mejor a alguna práctica de justicia, alguna bondad que se le hace, y no es así. Y uno se desconcierta porque uno dice, no entiendo. Por supuesto que no fue que se hizo ese servicio para que él estuviera con nosotros o algo por el estilo, no, sino por amor a él, para sacarlo de su situación. Sino que después de lo que pasó vino la lógica, pero no entiendo, ¿no? Si me hubieran hecho a mí ese servicio, yo fuera un hombre agradecido, no con el hombre, sino con Dios. Pero bueno, así es la humanidad, así es la gente. Uno nunca sabe cómo van a reaccionar, por eso usted puede hacer lo bueno y sentirse luego defraudado porque no correspondieron a su bondad. Pero Dios lo ve todo. Y por eso dice la Escritura, sin temor a equivocarse, que todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Porque los hombres fallan.
Bendito sea el nombre del Señor. No agradecen. Pero Dios no falla. Tendrá recompensa del Señor. Entonces, estoy seguro que durante todos los años que vivió Noé, no le fue fácil llevar una vida piadosa, como a nosotros no nos es fácil. Porque si fuera fácil, todos seríamos cristianos. La Biblia dice, procurad entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, por el camino estrecho. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero angosta es la puerta, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan, dice la Biblia. No es fácil. La Biblia nos dice acá en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero luego, cuando leemos el verso 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y estando en esa condición el mundo, Dios le habló a Noé. O sea, Noé ya era un hombre que servía a Dios, que venía con una trayectoria sirviendo a Dios por años. Y era fiel. En el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia porque le servía. Noé caminaba con Dios. Dios vio a toda la humanidad y decidió el fin de ellos, pero Noé halló gracia, es decir, voy a acabar con todo, menos con Noé, porque ha hallado gracia ante mis ojos, porque ha sido el único fiel, porque ha sido el único que se ha mantenido cerca de mí. Todos se han desviado, todos han pecado, pero él se ha esforzado. Y por lo tanto Dios extendió su gracia sobre Noé. No solamente para salvarlo a él, sino que por causa de su fidelidad, Dios tuvo misericordia de toda su familia. Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Dios decidió salvar a toda esa familia de Noé. Era la única familia que vivían juntos, cercanos, no habla de otros más. Si tuvo otros parientes, murieron. Pero luego que Dios decide en su corazón y dice raeré. Raeré significa extirpar, sacar de raíz. Voy a sacar de raíz. No importa dónde se meta el hombre, de ahí lo voy a sacar. Van a morir todos. Dios primero lo afirma en su corazón, pero luego le habla a Noé. Y lo dice. Bendito el nombre del Señor. En el verso 13, estamos en el capítulo 6 de Génesis. Dijo pues Dios a Noé, miren ustedes, dijo pues Dios a Noé, o sea, habló con Noé, como cuando habló con Abraham antes de destruir Sodoma y Gomorra, igual lo hace con Noé. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra.
hazte un arca de madera, y le da las ordenanzas de hacer un arca de madera, un barco. No hay ninguna señal de que Noé se convirtiera en un predicador, en un vocero de Dios para hablarle a la gente, no. Dios había decidido el fin. Y la única manera de salvar a Noé y las especies de animales, de cuadrúpedos, de aves, era que Noé fabricara aquel gran barco. El barco no fue fabricado para salvar a esa gente perdida. No. Es como en este momento el cielo. El cielo no está hecho para salvar a toda esa gente que no quiere a Dios. Al cielo van a ir los que aman a Dios, los que se arrepientan, los que reconozcan a nuestro Señor Jesucristo. Son los que van a entrar al cielo, y los que no, pues no van a entrar. Sino aquellos que han hallado gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Igual, ninguna de esa gente iba a entrar al arca. El arca no estaba preparada para la humanidad. Se necesitarían miles de barcos. Había solo un barco. Y Noé no era un predicador de Dios ni le predicó a nadie. Primero, porque el barco no se hizo en la ciudad. No es que en la puerta de la casa de Noé comenzó a fabricar el barco. No. Noé se fue a la montaña, según explica la Biblia. Y allá en la montaña, donde estaban los cedros, donde estaban los árboles, la madera, comenzó a trabajar para hacer ese gran barco de acuerdo a las medidas que Dios le había dado. Y eso no era fácil porque había que cortar y no habían herramientas como las que hay ahora, que son de motor, que cortas. No había, lo que había eran hachas. Y una vez que caía el árbol, que se necesitaban un montón de árboles grandes para sacar la madera, había que quitarle todas las ramas. Y ahora, para cortar la madera de una forma que quede lisa, si no tenían las herramientas, tenían que idearse, tenían que inventar herramientas, tenían que ver la manera, y lo comenzaron a hacer allá en la montaña. Y solamente trabajaban él y sus 3 hijos, y su esposa y su nuera, que también ayudaban. Y yo creo particularmente que Dios puso gracia en los animales hasta para ayudar a Noé. Porque como para jalar tremendo tronco y todo, tienen que haber habido animales grandes que ayudaron a Noé. Yo creo que en la época de Noé existían lo que hoy están como fósiles, los dinosaurios, los brontosaurios. Para mí existieron, porque hay fósiles de estos animales. Son animales prehistóricos que murieron en el diluvio. Esos animales murieron en el diluvio. Y sus restos han quedado en diferentes lugares. Y los arqueólogos han encontrado estas especies y le han puesto nombres, etcétera. Posiblemente Dios también los puso para ayudar. Como quiera que haya sido, hermano. Supongamos que no fuera así, para que la gente no diga que yo estoy loco. Supongamos que no fuera así. Igual Noé tenía que trabajar el barco. 120 años duró la fabricación de este barco. 120 años. Yo he escuchado en los púlpitos hablar de que Noé predicaba y que la gente le tiraba agua caliente, dice. Le tiraban piedra, viejo loco. Noé no le predicó a nadie. A nadie.
Dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, bendito el nombre del Señor. Dice en el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En ningún momento en el corazón y en la mente de Noé estaba que se salvase la gente, sus vecinos. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que en él no había ningún pensamiento de que la gente se tenía que salvar. Él fabricó el barco y dijo, mi casa y yo tenemos que salvarnos. Porque Dios le dijo, entrarás tú, tus hijos, tu familia y todos los animales que yo te diré, entrarán en esa arca. Y él preparó el barco. Enviaré un gran diluvio, caerá agua del cielo. Nunca había llovido sobre la tierra, hermano. Un vapor regaba la tierra, no había llovido. Hasta el día del diluvio. Entonces eso de que Noé predicaba y que le cerraban y que le tiraban piedra y que le decían loco y que no sé cuántos, son inventos. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Pero sí dice los años que demoró en trabajar y en hacer ese tremendo barco. Noé caminó con Dios. Noé fue el hombre que Dios usó en esa época. Hoy estamos viviendo épocas similares. Porque la Biblia dice que los últimos tiempos serán como en los días de Noé. ¿Y los días de Noé qué era? Que la tierra se había corrompido en extremo y que el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y que había mucha violencia. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Yo entro a la internet, veo las noticias y crímenes por acá, sicariato por allá, muerte por aquí, muerte por allá, balazos a uno lo mataron con 20 balazos, al otro con 6, al otro con 1, murió policía baleado, que no sé cuánto, o sea. Y no es solamente Perú, es el mundo. Ecuador está peor todavía que nosotros. No pueden controlar la violencia. Porque los mismos gobernantes están involucrados en ese pecado y en esa corrupción. Entonces, en El Salvador surge un presidente para acabar con la violencia y acaba con la violencia y los organismos principales del mundo, como es las Naciones Unidas y otros organismos más, se le levantan con una furia terrible. Es tan absurdo, tan ilógico. Gente que pertenecían a las maras y que asesinaban inocentes, mujeres, hombres, los descuartizaban, les partían el cráneo, a veces caminaban con el cráneo de las personas. Y ahora cuando alguien termina con esta lacra, se levantan estos organismos internacionales, ¿a qué? A decir que no, que eso no son derechos humanos, que cómo es posible, que cómo los van a tratar así, pobrecitos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si los organismos principales del mundo que rigen el mundo tienen ese tipo de pensamiento de que a los delincuentes le dice pobrecitos y a las personas del pueblo cuando los matan nadie dice nada, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que esta gente está metida en la corrupción.
en la maldad. ¿Cómo es posible que los jueces suelten a los asesinos? Es increíble. Con todas las pruebas, con el video allí, con la muerte de esa persona, la familia exigiendo justicia y los jueces le dan libertad condicional a un hombre que es hasta reincidente. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha corrompido la tierra en sus autoridades, y cuando las autoridades se corrompen, se corrompe todo. Es como un hogar. Se corrompió el papá, se corrompe todo. Se corrompió la mamá, se corrompe todo. En una institución hay un jefe corrupto, se corrompe todo. O sea, es inevitable. Entonces, el diluvio estaba dispuesto como un castigo, como un juicio. No había oportunidad ya. La oportunidad la habían tenido, porque si Noé fue capaz de buscar a Dios y servir a Dios, ¿por qué no ellos? Nosotros estamos viviendo esa época. Y si estamos viviendo esa época, pues tenemos que ser como Noé. Porque nosotros tenemos más ventajas que Noé para servir a Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos el periodo de gracia. Nosotros tenemos un lugar de culto. Nosotros tenemos un instructor de la palabra de Dios. Nosotros tenemos hermanos que nos ayudan, que oran por nosotros. Gente que está siempre detrás nuestro para apoyarnos. Noé no tuvo nada de eso. Y vivió en circunstancias iguales como las nuestras. Con las mismas condiciones de vida que tenemos nosotros ahora. Pero él sirvió, amó a Dios. Él no corrió detrás de la corriente de ese mundo, se iban detrás de la mujer de su prójimo, detrás de tener varias amantes, de estar con varios maridos, ni nada como el caso de la mujer de Noé. Ellos decidieron buscar a Dios, hermano. Noé decidió buscar a Dios. No se contaminó. Y eso lo hizo acepto para que Dios lo librara del juicio que iba a venir sobre la tierra, como Dios va a librar a su iglesia de los que le aman, del juicio que vendrá sobre la tierra. Porque Dios guarda a los suyos. Dice la Biblia que Él conoce los que son suyos. Así que analicemos cuál es nuestra vida y qué estamos haciendo. Y en base a eso, sacaremos un perfil de nuestra condición. Porque estamos como en los días de Noé. Y la lógica es simple. Si Noé, sin tener las condiciones espirituales que nosotros tenemos, pudo caminar con Dios, porque pudo, porque nosotros no. ¿Qué impide caminar con Dios? Nada. ¿Pero quiénes fueron los que murieron en el diluvio? Los que no caminaron con Dios. ¿Y quiénes son los que van a perecer en caso de que Dios decida algún tipo de juicio o que venga el Señor por su pueblo?
los que no caminan con Dios. Porque los que caminan con Dios dicen: ningún solo cabello de vuestras cabezas perecerá. Porque nadie os podrá arrebatar de mi mano, nadie os podrá hacer daño. Entonces, Dios se agradó de Noé como se tiene que agradar de nosotros. Y cada uno tiene que tomar decisiones firmes para agradar a Dios. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Tal vez haya alguien que diga: pastor, yo quiero tomar la firme decisión de agradar a Dios. Pase lo que pase, deje a quien tenga que dejar, me aparte de los círculos que me tenga que apartar. Yo decido hoy agradar a Dios con todo mi corazón. Hay una vida que se ha puesto de pie. ¿Habrá alguien más? Otra vida más, otra vida más. Varias vidas más. Dios te bendiga. Si tú quieres que haga una oración por ti, tú decides agradar a Dios. Porque si Noé pudo, tú también puedes. No es cosa difícil cuando hay buena voluntad. Y Dios será tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Todo el que levantó su mano y se ha puesto de pie, incline su rostro. Voy a orar por usted. Toda la iglesia se pone de pie también. Me ayuda a orar por estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido por cada una de estas vidas que se han puesto de pie. Tú conoces sus corazones, conoces sus vidas, tú conoces su caminar. Si alguno ha cometido pecado, si alguno se ha apartado de la fe, si alguno se siente atado, pero al ponerse de pie hoy y al levantar su mano hacia ti, es el indicativo del arrepentimiento, de la sinceridad. Y tu palabra dice que todo aquel que se humilla será exaltado. El que se arrepiente encontrará el perdón. Extiende tu mano sobre ellos. Perdona todo pecado en sus vidas. Límpialos de toda iniquidad, de toda maldad. Santifica sus vidas, Señor. Que a partir de hoy empiecen un caminar diferente, un caminar de fidelidad, un caminar, Señor, de sacrificio, pero al mismo tiempo de amor delante de ti. Un caminar honesto, un caminar, Señor, de perseverancia, que no sea por un día ni por una semana, que sea hasta el día en que tengamos que partir contigo. Bendícelos, Señor. Sálvalos. Y si están enfermos, tócalos, sánalos. Mira a mi hermano Moisés. Toca su cuerpo enfermo, Señor. Sánalo, Padre. En el nombre de Jesús, reciba sanidad en su cuerpo. Y todo el que esté enfermo, reciba sanidad en su cuerpo, Señor. Para gloria y honra de tu nombre.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya.